Ya me dice que estás en Facebook, no en Instagram. Ajá, y en Instagram ya estamos. Dice, Hola, hola. estamos avisando a tus seguidores que empezaste a transmitir un video. Ya en Facebook ya también estamos. En el Facebook lo veo, pero en el Instagram no. Ujú. Aún no aparece que ya me avisaron. Ya está Lili Mendoza conectada. Hola, Lili. ¿Qué pasas? ¿Cómo estás, Lili? No veo nada ¿Instagram? del Instagram. Ujú. Lili Mendoza ya te está mandando saludar. Hola, Jackie. Hola, hola, pero no veo nada del Instagram, ¿eh? Qué raro. Ya me dice, Círculo Social empezó a transmitir en vivo. Eso, chica. Ahí ya veo a Lili Mendoza diciendo. Ya Entonces también está Ela. ya dice, ya te puse una solicitud, ya envié solicitud de unirme al video. Listo, ya te acepté la solicitud. Ya me oigo doble. ¿Ya te oís doble? A ver, déjame ver si puedo poner esto para que... Okay. A ver. Perla, saludos desde Monterrey, nos saluda Tony Vargas. ¿Cómo estás, mi Tony? Abrazos. Monterrey, Perú, porque Tony está en Perú. Exacto. Pues, ¿de qué nos toca hablar hoy, Max? Hoy nos toca hablar de el papel del observador en el bullying o en la violencia. Ese es un tema que tenemos. Y el otro, si nos da tiempo, también podría ser el tema del duelo en tiempos de COVID. Ok. Uh-huh. Sí, ya vi los saludos de Tony. Saludos, Ya Tony. nos está saludando Tony. Bueno, pues cuéntanos, Max. Órale. Está interesante el punto del observador o el papel del observador en un evento de violencia, ¿no? Ajá. Y lo primero que pensaba es, ¿cuál será la experiencia de una persona que observa este evento de violencia y pareciera que no pasan cosas en él o no hace nada? Y a partir de ahí lo que yo estaba pensando, ya que no sé tú cómo lo veas, que a ratos tiene que ver mucho con las creencias que tenemos en torno a la violencia. Una creencia que es muy fuerte es como que pareciera que la violencia es un evento de dos o solo de los involucrados, donde yo no me tendría que involucrar, incluso hasta un rollo como de respeto, ¿no? Claro. Y el otro punto que también me llama la atención es que quizá estamos tan condicionados o con tanto miedo a la violencia que una parte de no hacer algo frente a ella es que también me toque a mí. Como en ese dicho cotidiano de que me puse y me tocó más a mí que a la otra persona. En esas dos cosas yo pensaba, porque el papel del observador también pareciera que no hace nada, pero pueden pasar un chorro de cosas durante o con la persona que está observando un evento de violencia. Nada más que antes de también agregarle algo, Max, que José Luis ya está conectado también, ya tenemos desde España también. Bienvenido, José Luis, ya te Abrazos, José extrañábamos. Luis. Bueno, yo ya te extrañaba. Sí, sí, Para José Luis se que le te extraña. conectes. Bueno, algo que que me quedo pensando en esto, Uh-huh. es esto que dices de la supuesta no participación, ¿no? O la supuesta no, que no esté propiamente presente Uh-huh. el observador. Porque lo primero que pensaría es que de alguna manera el observador también está siendo violentado, Uh-huh. ¿no? Primero porque es de alguna manera obligado a observar algo de lo que quizá no se atreve a participar o quizá no se atreve a defender porque teme que la violencia se gire en su contra. Así es. Entonces, yo veo que tú le estás pegando a alguien y probablemente no me meta
porque tenga miedo de que tú me voltees y me pegues a mí. Entonces, de alguna manera, ya estoy sufriendo tu agresión, porque estoy sufriendo de alguna manera digamos, el tenerme que sentir miedo, el tener que aguantarme, etcétera, etcétera. Y entonces pensaba que algunas personas podrían, en su deseo de escapar de ese miedo, incluso unirse psicológicamente al abusador. Porque si se unen psicológicamente al abusador, adoptan el rol de poder, adoptan el rol de dominio. Al psicológicamente identificarse con el dominante, pues eso provoca que haya mucho más, digamos, ¿no? Que se sienta más a salvo de esta posibilidad de sentir agresión también. Entonces, pensaba que eso es lo difícil del observador, Claro. que el observador también es violentado por mirar la violencia, que no puede quedar fuera de eso y que puede más bien o evadirse o identificarse con alguno de los dos roles. Pero si se identifica con el rol de el que la sufre, tiene el riesgo de empezar a sufrir en cualquier momento. Y entonces de ahí puede identificarse mejor con el rol del que la ejerce como una medida de seguridad y que desde ahí le aplauda, ¿no? Bravo, bravo, bravo. Eso es un poco lo que pensaba porque, bueno, lamentablemente, pues no sé si haya mucho más que decir más. Entonces, en ese sentido de que, pues sí, o sea, lamentablemente vivimos en una cultura, en una sociedad que no nos da los elementos para poder intervenir o para poder poner un alto en situaciones en donde somos testigos, por ejemplo, de un bullying o de una situación de violencia. Porque es cierto, en una de esas la violencia se va contra ti, ¿no? Y pues entiendo perfectamente que quieras evitarlo. Claro. Yo creo que lo único que yo tendría que decir más es a lo mejor romper con la creencia de que el que calla otorga, que el que está en silencio está de acuerdo, porque a ratos parecería que el observador, al no decir nada o no hablar nada o no accionar nada, en automático está de acuerdo. Es interesante, Max, porque yo entiendo esa frase del que calla otorga de otra manera, me estoy dando ¿Ah, cuenta. sí? Sí, sí. Ok, ok. Lo que entiendo es que el que calla otorga significa que el callado, aunque no lo quiera, aun si no lo quiera, está cediendo, está otorgando, está permitiendo. Es que en la acción del silencio hay un otorgamiento, hay un permitir, hay un dejar ser a lo otro, ¿no? Eso no significa para nada en mi comprensión, pero a lo mejor estoy mal, Estar de acuerdo. Estar de acuerdo, exactamente. O sea, no, no, para nada. Puedo estar completamente en desacuerdo, pero si estoy en silencio, lo estoy permitiendo, aun si estoy en desacuerdo. Entonces, el asunto es que a veces se confunde, tienes razón, el silencio con la concordancia. Como si tú me pegas y yo no digo nada, es como si por no decir nada, es que estoy de acuerdo o a favor de que tú me sigas golpeando. Claro. Pero en realidad probablemente no hablo porque no tengo la energía para hablar, porque temo que si hablo me va a ir peor, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Entonces ahí hay varias, es mucho más complejo. Yo creo que lo que tendríamos que cuidarnos es de caer en pensamientos demasiado simplistas sobre ese tipo de cosas, porque son mucho más complejas. Entonces no sé si tú quieres decir algo más de este tema. No, creo que de este tema ya dije lo que tenía que decir. No sé si haya preguntas. Nos está apoyando nuestra ELA, digámoslo así. Así está, claro, aquí está apoyándonos. ¿Y si hay? No, pregunta, un comentario, espérame. Es que está lo largo. Dice Lucila. Qué bueno que lo dices, Jackie, porque yo he tenido que observar cómo las mujeres organizadas de la Facultad de Filosofía y Letras y muchas mujeres maestras nos hemos sentido violentadas por las supuestas demandas de un grupo de mujeres manipuladas y pagadas que dicen que tienen una causa. Esto se ha tergiversado de maneras perversas y las causas pueden ser legítimas y se politizan.
Ujú. Sí, es complejo, o sea, es el asunto de observar una situación es muy compleja porque te exige, fíjate, te exige, eh, lo voy a decir de otra manera, no hay forma de que no tomes partido. O Ujú. sea, tomas partido sí o sí. Ajá. Pero puedes tomar un partido por no meterte. Y eso es una toma de partido. Entonces, creo que lo que tendríamos que reconocer es que la indiferencia es una acción Ujú. con dirección, ¿ah? Y no una falta de acción. Es decir, eso significa que estamos constantemente siendo responsables, ¿no? Significa que, perdón, es que esto se me resbala. Ujú. A ver si hay menos. ¿Ok? Significa que hay eh, sí, que hay una acción, que hay una respuesta, que no puedes no responder. Eso significa la responsabilidad en Ujú. términos como de que siempre somos responsables. ¿Ah? Que siempre estamos dando respuesta, aun cuando algunas de nuestras respuestas no necesariamente sean evidentes o no sean demasiado sonoras, demasiado oídas, pero siempre damos respuesta. Y entonces la invitación es más a eso, como que seamos conscientes de que siempre estamos respondiendo, siempre estamos dando respuesta. Claro. Ujú. Ujú. Pues vamos con el siguiente tema, Max. Que era el duelo en tiempos de COVID. El duelo en tiempos de COVID. Entonces, y Gran pues, tema. ¿qué te Y gustaría me río decir? no faltando al respeto, de verdad. Creo que me río de nervios con el tema. ¿Qué te brota? Lo primero que me brota es como generalmente podemos vivir el duelo por la pérdida de personas, pero creo que también podemos vivir un duelo por la pérdida de un mundo o un duelo por la pérdida de mi mismidad, ¿no? Porque está como muy marcado que la parte del duelo siempre es como pareciera que aparece cuando sucede algo con otra persona. Digo, evidentemente también sucede, pero no nada más dejarlo con la pérdida de un familiar, la pérdida de un amigo, sino creo que estamos hablando de la pérdida de un mundo o la pérdida de mi mismidad en una condición de la cual me parece pues, que estamos evidentemente involucrados. Ujú. De hecho, fíjate que leí hace como unos 4 meses, ¿no? Ujú. Que ya estábamos en plena pandemia, ¿no? Por supuesto, y leí un artículo escrito por un autor americano, no me acuerdo si era autor o autora, pero de Estados Unidos, que decía que eso que se estaba sintiendo la gente, ¿no? Lo que estaba sintiendo la gente en torno al coronavirus, esa ansiedad, esa apatía, que todavía seguimos sintiendo muchas veces, pero que estaba Claro. presente desde los primeros momentos, ¿no? Esa ansiedad, esa apatía, ese agotamiento, etcétera, etcétera, en realidad era duelo, ¿no? Ujú. Entonces, este autor decía, lo que estamos experimentando es duelo. Y lo decía mucho en el sentido de lo que tú lo estás diciendo ahora. No nada más por el duelo de que, pues, en algunos casos hemos perdido a seres queridos, por supuesto, sino también por la pérdida de toda una forma de vida. ¿Mm? Entonces, Ujú. hemos perdido toda una forma de vida y en ese sentido podríamos hablar del duelo también como el duelo de nuestro mundo, el duelo de nuestro esquema de vida, el duelo de nuestras redes relacionales, etcétera, etcétera. A mí algo que me gusta mucho, y bueno, ya lo hemos dicho antes cuando hemos hablado del duelo, pero lo quiero subrayar ahora, es que desde una perspectiva fenomenológica, existencial, podríamos decir que es curioso que en español, la palabra duelo refiera tanto a este penar por la pérdida, ya sea de alguien o de algo, como también refiere a la lucha. O sea, la palabra duelo es como se acuerdan esto de dos personas que se baten en duelo, así con espadas y todo el asunto, ¿no? Entonces, ese batirse en duelo. Y me gusta pensarlo así, porque me gusta pensar qué representa el duelo. Y el duelo es una lucha en muchos momentos. Es la lucha del pasado contra el futuro en el terreno del presente. ¿Qué Ujú. quiero decir con esto?
y ahorita parece que ya bueno, ahorita pero bueno, le damos la voz a ella también. Pero lo que quiero decir con esto es que, fíjate, en el pasado, poniéndolo en términos del COVID, en el pasado yo podía ver con confianza a mis seres queridos, yo podía ir al cine, ¿no? En el pasado yo podía ver a mis amigos y abrazarles, ¿no? Y sentarnos juntos. Y había muchas cosas que podía hacer que el futuro no me dice si voy a poder o no. Pero vamos a suponer que el futuro me dice que no, que a lo mejor no vamos a poder, que vamos a tener que mantener siempre la distancia, etcétera, etcétera, ¿no? Eso me hace atravesar de inmediato un duelo entre mi pasado, que lucha por mantenerse, que lucha por conservarse, y un futuro que me amenaza con que no podrá volver a ser igual, con que no podrá ser de la misma manera. Entonces, por ejemplo, en el duelo de un ser querido, es esa persona en mi pasado era parte de mi vida y mi futuro se asoma como un futuro en donde esa persona no va a ser parte de mi vida. Ajá. Entonces, esa lucha entre el pasado y el futuro es un duelo. Y me gusta entender el duelo así, como esta lucha del pasado contra el futuro, porque me abre mucho el panorama a cómo podemos acercarnos a comprender su complejidad. Claro. Y justo ahora con lo del COVID, precisamente, ¿no? Asistimos a un momento en donde cosas de nuestra vida las hemos perdido y que quizá las querríamos recuperar. Así es. Pero también es cierto algo, Max. Fíjate, hace un ratito estaba platicando con un paciente y me decía él que está saliendo a trabajar y todo, y que hoy hubo muchísimo tráfico y que tenía miedo de llegar tarde a todos lados porque había muchísimo tráfico y contaminación, y etcétera, etcétera. Y me decía, y de pronto extrañé quedarme en mi casa y trabajar todo desde mi casa, ¿no? Porque él lleva apenas 15 días que está empezando a ir a su trabajo, etcétera, ¿no? Me dice, extrañé quedarme en casa. ¿Por qué? Porque prefiero un mundo sin tanto tráfico y sin tanta contaminación, ¿no? A este mundo así, con tanto tráfico y tanta contaminación. Y entonces pensaba en cómo así es. Hay aspectos de esta lucha entre el pasado y el futuro que nos generan duelo. ¿Por qué? Porque quisiéramos que en el futuro permaneciera el pasado. Claro. Y hay algunas otras, perdóname Max, que no nos generan duelo porque es al revés. Nos gusta más el futuro que el pasado. Así es. ¿No? Y también pensaba ya aquí que otra posibilidad es que a ratos dejamos el duelo como un evento específico entre tiempo y espacio. Y entonces con lo que tú decías, yo decía, híjole, quizá nuestra condición también es vivir en duelo. Es estar en esta parte de conservar y que el mundo nos mueve todo, los otros nos mueven todo, yo a mí mismo me muevo todo, y que a ratos dejamos el duelo solo para eventos, ¿no? De pérdida, y dejamos de tomar conciencia que existir es una pérdida, que existir es una pérdida de futuro o una pérdida de pasado o una pérdida de presente, y que a ratos el COVID nos lleva a tomar conciencia del duelo, pero quizá tendríamos que abrazar más el duelo, porque si no lo abrazas es como vivir sin la conciencia de la pérdida, sin la conciencia de la ganancia, sin la conciencia de las decisiones. Y quizá la condición es estar muchas veces en duelo, no nada más en eventos especiales. De acuerdo. Me gusta esto que dices, de que quizá parte de la condición humana sea estar en duelo, justo porque es parte de esta, pues llamémosle lucha del pasado con el futuro, ¿no? Y somos nosotros esa lucha del pasado con el futuro, de querer conservar cosas de nuestro pasado y al mismo tiempo irnos abriendo a la novedad y al misterio del futuro. Sí, claro. Me gusta. Ahora sí tenemos ya otros comentarios que ella nos va a compartir. Bueno, aquí uno en dos en una, porque está parecido. Carlos dice, la ausencia de duelo en tiempo de COVID, otra opción, no despedir a los muertos, y agrega Héctor Vaz como en esa línea. Dice, quizá aparte del duelo por la pérdida, tengamos un duelo por la ausencia de los rituales para despedir a nuestros seres queridos. Cuando un enfermo entra a un hospital y muere, se presenta el duelo de no poder acompañarlo y por la vida interrumpida entre el que muere y el que sobrevive.
Sí, lo que pasa es que justamente lo que decías, Max, o sea, el duelo es mucho más amplio, es porque habla de esta lucha, ¿no? Y Ujú, justamente es una lucha en donde puede ser la persona o puede ser el ritual o puede ser la convivencia o puede ser mi esquema puede ser de vida, perdón, puede ser de muchas maneras, ¿no? Entonces, efectivamente es claro. parte de eso. Ujú, Y a ratos creo que podríamos, con esto que estás diciendo y creo que estamos construyendo, a ratos no, creo que nosotros nos dedicamos a tener recursos para enfrentar el duelo y quizá tendríamos que más bien tener recursos para decir, ups, esto es parte de la condición. ujú, cierto. No hay recursos para la condición, ¿no? No sé. Ujú. ¿Sabes? De acuerdo, porque además pensaba en esta otra de la ausencia de duelo, ¿no? Entonces, a lo mejor te está dando duelo el duelo, ¿no? O sea, tienes duelo de no tener duelo, etcétera, etcétera. Ajá. Este, bueno, o sea, creo que, pues bueno, como todo puede estar presente o no, entonces no entendí muy bien lo del comentario de lo de la ausencia de duelo, no entendí. Ujú. Dice, no cerrar esos ciclos es una forma de quedarse sin respuesta. La ausencia de duelo en tiempos de COVID, otra opción. Ujú. Eso de que la ausencia, o sea, no entiendo lo de la ausencia de duelo en Y tiempos si de nos los puedes COVID. explicar mejor. Sí, porque eso no entiendo, ¿no? Ujú, Bueno, entonces sí, creo que me gusta un primer punto de algo que aportas, Max. Eso es, no el duelo como algo que irrumpe en nuestra existencia, sino más bien el duelo como una presencia constante, que obviamente va y viene, pero que constantemente viene, ajá, ujú, a recordarnos esta situación de la conciencia humana en la que podemos querer proyectar en el futuro el pasado. ujú, Queremos que aquello que en nuestro pasado ha sido lindo, queremos que siga estando en el futuro. Y eso es, por un lado, maravilloso y por otro lado puede ser terrible, ¿no? Y es maravilloso porque nos permite hacer planes, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que fui a Cancún y me la pasé muy bien. Entonces, ujú, planeo ir a Cancún dentro de un año y en mi planeación está en parte mi recuerdo del año ujú, pasado, ujú, ¿no? ujú. Entonces, lo cierto es que esta capacidad humana de proyectar el pasado en el futuro es una capacidad padrísima, ¿no? Pero es una capacidad en la que lamentablemente, pues en ocasiones Ujú, de alguna manera se vuelve rígida en nosotros o nos duele porque ujú. descubrimos que hay un futuro en donde no experimentaremos lo que tanto nos gustaba del pasado. Claro. ¿No? A veces pongo el ejemplo de pues, el duelo más grande que he tenido en mi vida, que es la pérdida de mi padre. Eh, a mí me gustaría tener un futuro en el que sigo teniendo esas pláticas que tenía con él sobre política, ¿no? Ujú, Entonces, me gustaría ese futuro, pero ya no tengo ese futuro, pero tengo ese pasado. Entonces, ujú, es como si parte de mi duelo es descubrir que ese pasado no puede continuar en el futuro, que tengo que inventarme un nuevo futuro. Entonces, eso, por un lado, puede ser doloroso, pero también al mismo tiempo, ajá, puede llevarme a mucha neurosis si yo me aferro a que el futuro sea simplemente una repetición de mi pasado, claro. porque el futuro es creatividad, es posibilidad, es apertura. ¿No? Entonces no puedo imaginarlo como el pasado, que es cerrado, determinado, etcétera, etcétera. Entonces, Ujú. bueno, eso es parte, andamos pensando en voz alta. Claro, claro, claro. Sí, creo que sumándole a esto que dices del futuro es creatividad, ¿no? Y todo esto pensaba cómo a ratos nuestras creencias sobre la finitud o sobre la muerte son más bien creencias de permanencia. Y cómo esa creencia de permanencia me hace perder esto que tú dices, la posibilidad de recrearme, la posibilidad como de asistir más al devenir que ser como un asistente del pasado. Y quizá a ratos eso nos hace perder los encuentros, nos hace perder las relaciones, porque estoy más atento a conservarte que a relacionarme. O estoy más atento a conservarte que a que dialoguemos y todo lo que venga después, ¿no? De acuerdo.
Ujú. Bueno, no sé si hay algo más. Solo. Tenemos que ir cerrando, creo. Para Sí, cerrar, Mavis dice, ¿cada vez que elegimos hay duelo? Es una pregunta. ok. Em, cada vez que elegimos hay duelo. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Lo que pasa Ujú, es que hay diferentes grados o niveles de duelo, ¿no? Y claro. algunos la experiencia de lo nuevo puede ser tan grande y tan disfrutable que puede no desconectarnos, sino conectarnos más con eso, con la novedad, que con lo que estamos perdiendo, ¿no? Ujú, Que conectarnos más con el futuro que con el pasado. Cuando nos conectamos más con el futuro que con el pasado, pues entonces no hay tanta sensación de pérdida, pero estamos perdiendo a cada segundo. O sea, me gustó, lo pusiste de una manera muy general de la vida, el duelo, muy ontológico, ¿no? Muy presente en nosotros por el simple hecho de ser quienes somos. Y ujú. entonces, desde ahí diríamos que claro que hay duelo en cada decisión, pero eso no significa que el duelo siempre sea una lucha dolorosa, etcétera, etcétera. A veces puede ser algo muy sencillo, muy simple, muy pasajero. Claro. Y de hecho, un duelo importante que nosotros tenemos es que vamos a cumplir 18 años en el círculo existencial el próximo 13 y 14 de noviembre. Y fíjense, ¿cuál es el duelo que tenemos? Que vamos a dejar la infancia, ¿no? Que el círculo existencial va a entrar en su etapa adulta, ¿no? A partir de que cumplamos 18 años, por ejemplo. Eso es uno. Y segundo, hola Itzel. Y segundo, ajá, es que vamos a eh, hacer nuestra celebración por vía electrónica, online, ¿no? Entonces, fíjense, nosotros normalmente hacíamos nuestra celebración de aniversario Ujú. presencial y ahora va a ser una celebración de aniversario en línea. Hay una parte en duelo por eso, ¿no? Hay una parte donde perdemos por eso, donde ¿qué pierdo? Pues pierdo la posibilidad de encontrarme con gente querida, la posibilidad de abrazarnos, la posibilidad de tener muchísimas otras como encuentros cara a cara, porque ahora va a ser a través de una vía electrónica. Y eso es un dolor, pero simultáneamente, el que sea en línea permite que gente de otros países venga, ¿no? Que gente que a lo mejor no podría estar presente ahora puede estar presente gracias a que lo vamos a hacer online. Entonces, bueno, pues tiene una parte de pérdida y tiene una parte de ganancia, porque tiene una parte en donde el pasado nos gustaba, no nos gustaba, claro, no nos gustaba, nos gusta ese pasado en donde podemos vernos, abrazarnos, ¿ah? Pero hay algo en el futuro que también me gusta, que es la posibilidad de que José Luis, Tony, ¿no? Desde Perú, desde España, puedan Ujú. acompañarnos en el aniversario. Y muchos otros, por supuesto, están todos y todas invitadas, no importa en dónde estén, pueden venir al aniversario 13 y 14 de noviembre. Y entonces, creo que esa es una ganancia. Ujú. Y pues sí, hay una pérdida, hay una ganancia. Y experimento más claramente el duelo cuando me conecto con la pérdida. Ah, experimento más claramente una excitación cuando me conecto con la ganancia, ¿no? Ujú. De hecho, fíjate que platicaba con ella recientemente de que nos dimos cuenta de que siendo online podemos invitar a mucha más gente. Podemos invitar a mucha más gente que siempre queremos invitar, pero que no se nos ocurre invitar porque viven en otro país, ¿no? Entonces, a José Luis, por ejemplo, y Tony, que ya nos saludaron, que por ahí andan, ¿no? Pues normalmente no los hubiéramos invitado porque, pues viven muy lejos, ¿no? Y de pronto, ay, los podemos invitar, ¿no? Ha sido como una sorpresa, ¿no? Que nos ha agarrado un poco, ahora sí que por sorpresa, ¿no? Entonces, y que tiene una parte positiva. Entonces, como todo, puede tener un lado positivo, Ujú. un lado Ujú. no tanto. Entonces, quiero aprovechar para hacer el gol e invitarles a que 13 y 14 de noviembre, ¡ay, se anda cayendo esto! Cuidado, 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 cuidado. Ahí estamos, ahí estamos. ¿No? A que 13 y 14 de... me estaba cayendo el teléfono, Max, donde tengo el Instagram. ¿Ya? Que tenemos nuestro aniversario del CIREX y si les interesa es www.cirex.com
círculoexistencial.org/aniversario. Lo repito, www.círculoexistencial.org/aniversario. Y que ahí pueden encontrar cómo inscribirse y todo está fácil, todo vía online. Y creo que vamos a tener una celebración padrísima. Están bienvenidos y bienvenidas. Aprovechemos que pueden ahora, gracias a este asunto, ¿no? Que Claro. esta pérdida nos da una ganancia. Pensaba que quizá en unos años ya aquí vamos a vivir el duelo de esta manera actual en la que vivimos. Que quizá alguna vez vamos a decir, oye, yo me acuerdo cuando me levantaba y solo asistía a mis clases y no tenía que recorrer hora y media para llegar a, ¿no? Pensaba en eso. Exacto. Oye, Osvaldo Iglesias dice algo, dice, a veces rehuir a la novedad hacia las cosas mundanas, en palabras heideggerianas, pone más en evidencia nuestra angustia frente a la finitud. Claro, pero aquí, porque el problema está en las cosas mundanas. ¿En qué entendemos por lo mundano? Ajá. Porque para que sea una huida de la angustia frente a la finitud, tendría que ser algo mundano en el sentido de que no le reconocemos su particularidad, que es algo completamente común y corriente, que no tiene nada de especial. En cambio, abrirte a la novedad, reconociendo en la novedad que es único, reconociendo en la novedad que es algo que es irrepetible, reconocer en la novedad que es algo que de lo que podemos apropiarnos, que es algo particularmente nuestro, etcétera, es una manera en donde la novedad, en vez de huirnos, hacernos huir de la finitud, nos hace reconocer que aunque eso se va a acabar, porque por el hecho de ser único es evidente que se va a acabar, justamente podemos hacerlo propio y vivirlo lo mejor posible, ¿no? Entonces, claro, ahí es qué tanto, cómo lo enfoco, o sea, cómo enfoco la novedad. ¿La enfoco como algo común y corriente? ¿O la enfoco desde su especificidad, desde lo que la vuelve especial, de lo que la vuelve única? Y si abrimos los ojos, puede haber, que es un poco también lo que nos dice Heidegger, puede haber algo específico y único en lo que sea, en cada cosa del mundo. Uy, perdón, es que estoy tirando todo ahí, pero bueno, ya lo voy a agarrar con mi mano, acabo que ya falta poco tiempo, ¿no? Entonces, hay esta situación en donde lo específico del mundo, la novedad del mundo, se convierte en algo terrible cuando lo vemos como algo intercambiable. Puede ser A, puede ser B, puede ser C y no importa. Pero cuando lo vemos como algo único, que no tiene posibilidad de intercambio, entonces lo novedoso puede abrirnos incluso a un panorama mucho más sentido, mucho más como de crecimiento, mucho más apropiado de nuestro ser. Pues tenemos que cerrar, Max, efectivamente, porque ya se nos va el tiempo. Nada más recordarles a las personas entonces que es, si quieren ser parte del aniversario, el aniversario del CIREX, vamos a cumplir 18 años, vengan, va a haber, Max va a dar una charla, yo voy a dar una charla, vamos a tener varias conferencias de varias personas. Hay muy buenos invitados, no te lo puedes perder. Va a estar bueno, ¿no? Y esto es el 13 y 14 de noviembre. Lo vamos a hacer todo vía online. Y si les interesa inscribirse o ver el programa, pueden ver todo el programa ya en la página www.circuloexistencial.org/aniversario, pero ya nuestra querida webmaster Ela, ¿no? Ya lo puso por ahí también para que puedan darle clic y seguir el link a aquellas personas que están en el Facebook. Ok, lo otro que quiero decirles es para los del Instagram, y ustedes en el Facebook pueden también pues hacerlo, por supuesto, pero en el Instagram es que hoy es jueves de preguntas. Si entran a @JackieExistencia, acuérdense, Jackie se escribe Y-A-Q de queso, U y latina, porque luego me dicen, pues le puse @JackieExistencia, pero me mandaba alguien más. Y lo puso con K y que le habló a alguien más, ¿no? Me dijo. Bueno, el asunto está en que es con QUI
@YakiExistencia, tenemos la dinámica de jueves de preguntas. Entonces, si se quedaron con algo pendiente, con algo que quisieran preguntar, pueden preguntarlo. Todavía es jueves, todavía está la posibilidad de que hagan su pregunta en el jueves de preguntas. Y ya saben, se pregunta el jueves y yo con mucho gusto, si me sé la respuesta, respondo el viernes. Entonces, está la dinámica ahí en el Instagram, @YakiExistencia. Pero también en el Instagram del Círculo Existencial, que es donde nos están viendo, los del Instagram, también vamos a poner la información para que ustedes puedan entrar o sea, a la página web, ¿no? Y que puedan entonces de esa manera conectarse con el registro del aniversario. Pero ya saben, si no, directamente a la página web www.circuloexistencial.org/aniversario. ¿No? Entonces, ahí está ya, lo estoy viendo, ya basta nada más con que esté en la biografía, ¿no? Con que le den en la bio y ahí está, pueden entrar a la página del Círculo Existencial y con gusto registrarse. Entonces, estaría padrísimo que nos acompañen. 18 años no se cumple cualquier día, es especial para nosotros, por supuesto, y va a ser más especial si nos acompañan. Entonces, siéntanse completamente invitadas e invitados a este evento. ¿Algo que quieras decir para despedirnos, Max? Nada más, no se lo pierdan, la verdad, porque hay mucha posibilidad todavía de que asistan. Bueno, nos vemos dentro de 8 días, aquellos que nos siguen en el Facebook Live o Instagram Live. En 8 días nos vemos con algún otro de los temas que todavía tenemos pendientes. Ya saben que si quieren que hablemos Max y yo de algún tema extra que no habíamos tocado todavía, pueden sugerírnoslo y ahí nosotros lo vamos poniendo en la lista y ahí los vamos sacando de poquito en poquito, ¿no? Muchísimas gracias. Abrazos. Y abrazos para todos y para todas. Chau, chau.